Bienvenidos estudiantes de contabilidad de costos por procesos. Como de costumbre les habla su profesor Wilson Arroyo Valencia. En esta ocasión vamos a socializar el tema relacionado con las unidades dañadas, es decir, costos por procesos con unidades dañadas. Es de reconocimiento que en todo proceso productivo o manufacturero siempre nos vamos a encontrar no solamente con unidades defectuosas y unidades perdidas, sino también con el tema de unidades dañadas. Entonces vamos a ver cuál es el tratamiento que en nuestra contabilidad de costos por procesos damos a esas unidades dañadas. Sin más preámbulo, entonces prosigamos con el tema que nos entretiene en la clase programada para esta ocasión. Así como hemos contemplado de manera reiterada que es muy normal que en todo proceso productivo se pierdan unidades, es decir, aquellas unidades que desaparecen del proceso productivo y la podemos denominar unidades perdidas. También es muy frecuente que en ese proceso productivo se presenten unidades dañadas. Unidades dañadas son aquellas que no cumplen de hecho con los estándares de producción establecidos por la organización y deben ser vendidas, por supuesto, por su valor residual o simplemente se descartan. Estas unidades se sacan y no se les hace ningún reproceso. Igualmente nos encontramos con unidades defectuosas. Esas unidades defectuosas igualmente no cumplen con los estándares de producción establecidos por la organización, se sacan de la producción para ser reprocesadas y ponerlas en condiciones pues aceptables para poderse vender al público. Estas unidades, tanto dañadas como defectuosas, normalmente se sacan en un punto de la producción. Como podemos ver en el siguiente esquema productivo, que consta de tres procesos. En cada uno de esos procesos encontramos un punto en particular, una zona en particular. A ese punto le damos el nombre de punto de inspección. Es en dicho punto de inspección en donde se realiza la selección de la producción, el control de calidad de la producción, y es allí en donde se seleccionan las unidades defectuosas, las unidades dañadas, ¿cierto? Dicho punto de inspección en cada uno de esos procesos puede estar al principio del proceso, a la mitad del proceso o al culminar el proceso productivo. Es muy importante para nuestro análisis de costos por procesos con unidades dañadas tener en cuenta el punto de inspección y en qué etapa del proceso productivo está localizado dicho punto de inspección. Hablando de unidades dañadas, nos vamos a encontrar con dos tipos de unidades dañadas. Las unidades dañadas normales, que son aquellas que se encuentran dentro del estimativo de producción elaborado por la empresa. Es decir, normalmente una empresa tiene un presupuesto de cuántas unidades resultan dañadas durante el proceso productivo. Cuando esas unidades que resultaron realmente dañadas se encuentran dentro de ese presupuesto que ha establecido la organización en torno a las unidades dañadas que deben de resultar en cada uno de los procesos, pues estamos frente a unas unidades dañadas normales. Como lo podemos apreciar en nuestro ejemplo, que nos dice que la compañía Taylor Limitada tiene una producción de 10.000 unidades y el estimativo de unidades dañadas equivale al 5% de dicha producción. Es decir, se estima que de las 10.000 unidades van a resultar un promedio de 500 unidades dañadas. Resulta que al terminar la producción, efectivamente resultaron 300 unidades dañadas.
A estas 300 unidades dañadas se les considera como unidades dañadas normales, puesto que se encuentran dentro de ese estimativo de las 500 unidades dañadas. Tenemos igualmente las unidades dañadas anormales. Son anormales puesto que se encuentran por fuera del estimativo de producción. Como lo indica el ejemplo de una producción de 10.000 unidades, la compañía Taylor estima que el 5%, al igual que el caso anterior, resultarán dañadas. Es decir, 500 unidades tendrán que resultar dañadas. Es el presupuesto que se tiene establecido. Pero la realidad fue que durante el proceso productivo resultaron efectivamente 600 unidades dañadas. Por lo tanto, se considera que 100 son dañadas anormales, puesto que están por fuera del estimativo de unidades dañadas, que era de 500 unidades. Bien, para el desarrollo práctico de nuestra temática, nos permitimos proponer el siguiente ejercicio. Se dice así: la compañía Taylor Limitada tiene un sistema de costos por procesos para una producción que pasa por 2 sesiones, etapas o departamentos. Para octubre 31 de 2019 posee la siguiente información relacionada con la producción y sus costos. Inventarios iniciales de productos en proceso. Para la sesión 1, 520 unidades. Para la sesión 2, 780 unidades. Los inventarios iniciales tenían los siguientes costos. Las unidades de producto en proceso de la sesión 1 tienen los costos por materiales: 254.800 pesos, por mano de obra 171.600 pesos y por costos indirectos de fabricación 104.000 pesos. Las 700 unidades de producto en proceso de la sesión 2 tienen los siguientes costos: por materiales 270.400 pesos, por mano de obra 225.000 pesos, por CIF 250.000 pesos y por costos de proceso anterior de esas 780 unidades de inventarios iniciales 495.300 pesos. Unidades comenzadas en la sesión 1, 1.780. Terminadas y transferidas de esta sesión, 1.950. Retenidas 0 unidades. En proceso de esta sesión, 150 al 100% de materiales, 40% de mano de obra y 40% de CIF. Unidades dañadas normales, 150, las cuales se encontraban al 100% de materiales, 60% de mano de obra y 60% de CIF. Unidades dañadas anormales, 50, que se encontraban al 100% de materiales, 60% de mano de obra y 60% de CIF. Ustedes podrán observar que tanto las unidades dañadas normales como las anormales se encuentran a los mismos porcentajes de terminación o elaboración. Particularmente, fijémonos en el porcentaje de mano de obra, que va a ser el porcentaje que vamos a tomar como referente para estimar el punto de separación. ¿Por qué están a los mismos porcentajes? Porque es en ese momento en donde se seleccionan todas las unidades dañadas, tanto las unidades dañadas normales como las anormales. Es decir, es en el momento en que la producción en ese proceso está al 60% de mano de obra, en donde se ha establecido por estrategia operativa, se ha establecido el punto de inspección. Y es allí, recuerden, en ese punto de inspección, en donde se seleccionan todas las unidades dañadas, tanto normales como anormales, repito.
Continuamos con la lectura de nuestro enunciado. Unidades terminadas y transferidas en la sesión 2, 2430. Terminadas y retenidas, 0. En proceso, 250 al 100% de materiales, 70% de mano de obra y 70% de CIF. Dañadas normales, 50 al 100% de materiales, 50% de mano de obra y 50% de CIF. En esta ocasión, en el proceso 2, no hubo unidades dañadas anormales. Recuerden, no siempre tiene que haber unidades dañadas anormales. Lo más frecuente es que se presenten unidades dañadas normales. Los costos de producción son los siguientes. Para la sesión 1, materiales 941.200 pesos, es decir, son los costos del periodo. Mano de obra 252.600 pesos, CIF 279.400 pesos. Para la sesión 2, los costos del periodo fueron por materiales 1.580.000 pesos, por mano de obra 1.475.000 pesos, por CIF 1.330.000 pesos. Si la compañía utiliza el método de valoración promedio ponderado, realice el informe de producción, el informe de costos de producción y los registros contables. Si de las unidades totalmente terminadas se vende el 70% con una utilidad del 25% sobre la venta. Vamos entonces a proceder al desarrollo del ejercicio planteado. Informe de cantidad de producción. Como siempre, mostrando las dos grandes regiones, unidades por distribuir, del periodo anterior y de este periodo, y distribución de unidades. ¿Qué podemos observar de diferente con relación a los otros informes de cantidad? Que aquí hemos incluido las unidades dañadas normales y las unidades dañadas anormales. Igualmente tenemos en cuenta, como de costumbre, las terminadas y transferidas, las terminadas y retenidas, las unidades en proceso y las unidades perdidas en producción. Igualmente tenemos que tener en cuenta que las unidades que entran deben de ser igual a las unidades que resultan. En ese orden de idea tenemos en el proceso 1 terminadas y retenidas 0 unidades, en proceso 520 unidades, comenzadas durante el periodo 1.780 unidades. No tenemos unidades recibidas del proceso anterior para un total de 2.300 unidades que entran en el periodo en el proceso 1. ¿Cómo quedaron distribuidas esas 2.300 unidades? De la siguiente forma. 1.900 terminadas y transferidas, 0 terminadas y retenidas, 150 en proceso, las cuales se encuentran al 100% de materiales, al 40% de mano de obra y al 40% de costos indirectos de fabricación. Unidades dañadas normales, 150, que se encuentran al 100% de materiales, 60% de mano de obra y 60% de costos indirectos de fabricación. Unidades dañadas anormales, 50, las cuales se encuentran igualmente al 100% de materiales, 60% de mano de obra y 60% de costos indirectos de fabricación. Unidades perdidas durante el periodo no hubo, para un total de 2.300 unidades resultantes en el proceso 1. Nos vamos para el proceso 2. Tenemos 0 unidades terminadas y retenidas o inventarios iniciales de unidades terminadas y retenidas. En proceso 780 unidades. No hubo
en esta ocasión unidades comenzadas en procesos posteriores al primero, recibidas del proceso anterior, las mismas 1900 unidades que se transfieren del proceso 1, para un total de 2730 unidades que entran durante el periodo al proceso 2. ¿Cómo quedaron distribuidas estas 2730 unidades? En terminadas y transferidas 2430, terminadas y retenidas 0, en proceso 250, al 100% de materiales, 70% de mano de obra y 70% de CIF. Dañadas normales 50 unidades, las cuales se encuentran al 100% de materiales, 50% de mano de obra y 50% de costos indirectos de fabricación. 0 unidades dañadas anormales, no hubo pérdidas en producción, para un total de 2730 unidades que resultan, al igual que el número de unidades que entran a producción. De esa forma, hemos diligenciado nuestro informe de cantidad, incluyendo en esta ocasión tanto las unidades dañadas normales como las unidades dañadas anormales. Tenemos que mostrarlas en el informe de cantidad de producción, puesto que a la hora de determinar las unidades equivalentes, estas unidades intervienen en el cómputo de dichas unidades equivalentes. De costos de producción, en donde en la sección de costos por distribuir del proceso anterior no experimenta cambio alguno. Igualmente, sabemos que en el proceso 1, como venimos acostumbrados, tenemos 0 costos totales y 0 costos unitarios, por las razones que de manera reiterativa les he comentado. El proceso 1, por ser el primer proceso en la línea de producción, pues no tiene costos del proceso anterior, porque atrás de él no hay ningún proceso. Bien, seguimos en el mismo informe de costos de producción con la sección de costos de este proceso, es decir, del proceso 1. Costos de inventarios iniciales. Por materiales, 254.800 pesos. Por mano de obra, 171.600. Por costos indirectos de fabricación, 104.000 pesos. Esos son los costos de los inventarios iniciales de producto en proceso. Costos incurridos durante el periodo para el proceso 1. Por materiales, 941.200 pesos. Por concepto de mano de obra, 552.600 pesos. Y por costos indirectos de fabricación, 279.400 pesos. Para un total de costos de este proceso 1 de 2.303.600 pesos. Costos del proceso anterior más este, los mismos 2.303.600 pesos, puesto que recordemos que el proceso anterior no tenemos costos. Vamos a estimar como primera medida los costos unitarios por concepto de materiales. Recordemos que estamos utilizando el método de valoración promedio ponderado. Por lo tanto, tomamos el costo de las unidades de inventario inicial de 254.800 pesos, le sumamos los costos por materiales incurridos durante el periodo de 941.200 pesos. Eso nos da un costo total
que entra a producción en ese mes en el proceso 1 de 1.196.000 pesos. Ese costo tenemos que dividirlo entre las unidades equivalentes por concepto de materiales en el proceso 1. Procedemos entonces a establecer o a estimar las unidades equivalentes por concepto de materiales. Como de costumbre, tomamos como referencia nuestro informe de cantidad de producción, en donde encontramos que tenemos un total de 1.950 unidades terminadas y transferidas, las cuales, por el hecho de estar terminadas, han absorbido el 100% del costo por concepto de materiales para un total de 1.950 unidades equivalentes. Terminadas y retenidas no hubo. En proceso traemos 150 unidades, las cuales nos dicen que se encuentran al 100% de materiales, es decir, que han absorbido el 100% del costo de materiales para un total de 150 unidades equivalentes. Dañadas normales, 150 unidades, las cuales, nos dice el enunciado, se encuentran al 100% de materiales para igualmente 150 unidades. Dañadas anormales, 50 unidades que se encuentran al 100% de materiales para 50 unidades. Con eso nos arroja un total de 2.300 unidades equivalentes. Por lo tanto, el costo por materiales de 1.196.000 pesos dividido entre las 2.300 unidades equivalentes por concepto de materiales nos arroja un costo unitario promedio ponderado de 520 pesos. Llevamos a nuestro informe de costos de producción el costo unitario que acabamos de determinar por materiales de 520 pesos. Procedemos a establecer o a estimar el costo unitario por concepto de mano de obra. Traemos un costo de inventarios iniciales por 171.600 pesos, más los costos por mano de obra incurridos durante el periodo de 552.600 pesos, nos da un costo total por mano de obra que asciende a 724.200 pesos. Recordemos que como estamos utilizando el método promedio ponderado, ese costo total tenemos que distribuirlo o dividirlo entre las unidades equivalentes que resultaron en el proceso 1 por concepto de mano de obra. Terminadas y transferidas, las 1.950 unidades que por estar terminadas igualmente se encuentran al 100% de mano de obra para 1.950 unidades equivalentes. Terminadas y retenidas, 0. En proceso, 150 unidades, las cuales se encuentran al 40% de mano de obra para 60 unidades equivalentes. Dañadas normales, 150, las cuales nos dicen que se encuentran al 60% de mano de obra para 90 unidades equivalentes. 50 dañadas anormales, las cuales se encuentran igualmente al 60% de mano de obra para 30 unidades equivalentes. Con esto tenemos un total de 2.130 unidades equivalentes por concepto de mano de obra. Tomamos entonces el costo total de 724.200 pesos
dividido entre las 2130 unidades equivalentes y nos da como resultado un costo unitario promedio por concepto de mano de obra de 340 pesos. Llevamos entonces a nuestro informe de costo de producción el costo de mano de obra de 340 pesos que acabamos de determinar. Bien, y para calcular el costo total unitario, procedemos a establecer el costo por concepto de CIF. Igualmente, tomamos el costo de CIF de las unidades de inventario inicial de 104.000 pesos, más los costos por ese mismo concepto establecidos durante el periodo de 279.400 pesos. Tenemos un costo total por CIF que entran al proceso productivo de 383.400 pesos, que dividido durante las unidades equivalentes que vamos a establecer a continuación por concepto de CIF. Terminadas y transferidas, 1.950 unidades, igualmente por el hecho de estar terminadas, se encuentran al 100% de CIF para 1.950 unidades equivalentes. Terminadas y retenidas, 0. En proceso, 150 unidades, las cuales se encuentran al 40% de CIF para 60 unidades equivalentes. Dañadas normales, 150, las cuales se encuentran al 60% de CIF para 90 unidades equivalentes. Y dañadas anormales, 50, las cuales igualmente se encuentran al 60% de CIF para 30 unidades equivalentes. Tenemos un total de 2.130 unidades equivalentes. Los 383.400 pesos dividido entre las 2.130 unidades equivalentes nos arroja un costo unitario de 180 pesos por concepto de CIF. Procedemos a integrar a nuestro informe de costo de producción el costo unitario que acabamos de determinar por concepto de CIF de 180 pesos. Sumamos los costos unitarios por los tres elementos del costo, es decir, por materiales 520, por mano de obra 340, por CIF 180, para un total de costos unitarios de este proceso de 1.040 pesos. Costos unitarios del proceso anterior más este, igualmente 1.040 pesos. Bien, como hemos definido, las unidades dañadas son aquellas que no cumplen con las especificaciones técnicas de producción y por lo tanto en el punto de inspección se retiran de la producción sin la intención de hacerles un reproceso para ponerlas en condiciones óptimas. Estas unidades en ocasiones se descartan totalmente o se ofrecen al mercado por un valor residual. Por lo tanto, y en ese orden de ideas, el costo de estas unidades dañadas, así como lo hacemos con las unidades perdidas, pues como no se va a recuperar en la venta del producto, tenemos que llevarlo o redistribuirlo entre las unidades resultantes, es decir, las unidades terminadas y transferidas, terminadas y retenidas y en proceso, las unidades que quedaron buenas en el proceso de producción. Por esa razón, para poder establecer o estimar
cuál va a ser el costo de esas unidades dañadas normales que vamos a reasignar o redistribuir al costo de las unidades resultantes, procedemos inicialmente a estimar el costo de dichas unidades dañadas. Tenemos entonces que hay un total de 200 unidades dañadas. Por concepto de materiales, vamos a sacar las unidades equivalentes. Tenemos 200 dañadas al 100% de materiales. ¿De dónde resultan esas 200 dañadas? 150 dañadas normales y 50 dañadas anormales, para un total de 200 unidades dañadas. Es decir, primero vamos a determinar el costo de todas las unidades dañadas y posteriormente procederemos a distribuir ese costo total de las unidades dañadas entre unidades dañadas normales y unidades dañadas anormales. Entonces, continuando, decimos que por materiales tenemos 200 unidades, las cuales se encuentran al 100% por este primer elemento del costo, para un total de 200 unidades equivalentes, que multiplicadas por el costo unitario que acabamos de determinar por concepto de materiales de 520 pesos, nos da un costo de 104.000 pesos. Por mano de obra tenemos las mismas 200 unidades, pero que nos dicen que están al 60% de mano de obra. Recordemos que tanto las unidades dañadas normales como las anormales se encuentran en los mismos porcentajes de terminación. 200 unidades al 60% de mano de obra, tenemos 120 unidades equivalentes, que multiplicadas por el costo unitario por mano de obra de 340 pesos, nos da un costo de 40.800 pesos. Por CIF tenemos las mismas 200 unidades, que nos dicen que están al 60% por concepto de CIF, para 120 unidades equivalentes, las mismas multiplicadas por el costo unitario por concepto de CIF de 180 pesos, nos da un costo de 21.600 pesos. Por lo tanto, tenemos que el costo total de esas 200 unidades que resultaron dañadas es de 166.400 pesos. Vamos a distribuir ese costo total a las unidades dañadas normales y a las unidades dañadas anormales. Para ello procedemos a establecer dos proporciones, tomando como numerador el costo a distribuir de 166.400 pesos, multiplicado por la cantidad de unidades dañadas normales de 150 y por la cantidad de unidades dañadas anormales de 50. Recordemos que toda proporción debe tener un denominador común y resulta de la totalidad de las unidades dañadas, es decir, 150 más 50, 200 unidades dañadas. Ese será nuestro denominador común y completamos de esa forma las proporciones que nos van a permitir distribuir ese costo de 166.400 pesos a las unidades dañadas normales y a las unidades dañadas anormales, de tal suerte que tenemos que a las unidades dañadas normales le vamos a asignar un costo de 124.800 pesos y a las unidades dañadas anormales le vamos a estimar un costo de 41.600 pesos.
para obtener el costo total distribuido de 166.400 pesos. Como lo hemos comentado, el costo que vamos a distribuir es el costo correspondiente a las unidades dañadas normales. El costo de las unidades dañadas anormales no se va a distribuir entre los productos terminados y transferidos, terminados y retenidos y en proceso. Solamente se distribuye el costo de las unidades dañadas normales. ¿A dónde se irá ese costo de las unidades dañadas anormales? Lo llevamos a nuestro estado de resultados, a otros egresos. Pero para saber si en la distribución intervienen las unidades en proceso, tenemos que tener en cuenta la siguiente nota. Las unidades en proceso intervienen en la distribución siempre y cuando éstas hayan pasado por el punto de inspección. ¿A qué nos referimos? Miremos en nuestro esquema. Tenemos el proceso 1. Aquí se encuentra el punto de inspección, en donde se seleccionan las unidades dañadas. El referente para establecer el punto de inspección es el porcentaje de mano de obra. Nos dicen que en ese punto la mano de obra está en un 20%. En nuestro punto de inspección cuando la mano de obra, reitero, está en un 20% del proceso. Tenemos que nuestras unidades en proceso se encuentran por acá. Es decir, ya han pasado el punto de inspección, puesto que se encuentran al 80% de manufactura, al 80% de mano de obra. En esta oportunidad, las unidades en proceso sí entran dentro del cómputo de distribución de las unidades dañadas normales, puesto que ya pasaron por el punto de inspección. Es decir, ya asumen el costo de las unidades dañadas. Mientras que si las unidades en proceso no han pasado por el punto de inspección, pues no intervienen de dicha distribución. Como lo observamos, en ese proceso 1 tenemos que las unidades en proceso se encuentran al 20% y el punto de inspección, que es donde seleccionamos o determinamos las unidades dañadas, se encuentra al 80% de manufactura, lo cual significa que las unidades de producto en proceso todavía no han pasado por el punto de inspección. Y si no han pasado por el punto de inspección, entonces no pueden, no deben participar de la distribución del costo de esas unidades dañadas normales. Este dato hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la distribución de manera proporcional y equitativa del costo de dichas unidades dañadas normales. Bien, vamos a distribuir entonces el costo de las unidades dañadas normales, que es de 124.800 pesos. Tengamos en cuenta que las unidades para nuestro ejercicio, las unidades en proceso, se encuentran al 40%, mientras que el punto de inspección se encuentra al 60%, puesto que ese es el porcentaje
de mano de obra al cual se encuentran las unidades dañadas. El referente es que ese porcentaje nos indica el punto de inspección en el cual se determinaron, se sacaron, se establecieron las unidades dañadas tanto normales como anormales. Como ustedes pueden observar, las unidades en proceso todavía no habían pasado por el punto de inspección, todavía no habían llegado ni siquiera a acercarse al punto de inspección. Por tal motivo, en la distribución que vamos a realizar de manera proporcional y equitativa de ese costo de 124.800 pesos correspondiente a las unidades dañadas normales, no van a intervenir las unidades en proceso, solo intervendrán las unidades terminadas y transferidas y las unidades terminadas y retenidas, como lo podemos apreciar a continuación. Para hacer la distribución de manera proporcional y equitativa de ese costo, pues procedemos a realizar unas proporciones o a armar unas proporciones de los dos tipos de unidades entre las cuales vamos a distribuir ese costo. El costo a distribuir es de 124.800 pesos, multiplicado por cuántas unidades terminadas y transferidas tenemos en ese proceso 1, 1950 unidades. ¿Cuántas unidades terminadas y retenidas tenemos en ese proceso 1? 0 unidades. Denominador común, la sumatoria de las 1950 unidades más 0, tenemos 1950 unidades como denominador común. Es allí como hemos establecido las proporciones para poder distribuir ese costo de 124.800, el cual se lo distribuimos en su totalidad a las unidades terminadas y transferidas, puesto que no tenemos unidades terminadas y retenidas, como lo pueden observar. Una vez hemos establecido cuánto de ese costo de las unidades dañadas normales vamos a distribuir entre las unidades terminadas y transferidas y las unidades terminadas y retenidas en este caso, procedemos a establecer el costo de las unidades terminadas y transferidas. Recordemos, tenemos 1950 unidades terminadas y transferidas, las cuales por ese hecho están al 100% del costo total para 1950 unidades equivalentes, las cuales multiplicadas por el costo total unitario de 1.040 pesos, nos da un costo de 2.028.000 pesos. Pero recordemos que a ese costo de las unidades terminadas y transferidas tenemos que adicionarles el costo que le distribuimos por concepto de las unidades dañadas normales de 124.800 pesos. De tal forma que mis unidades terminadas y transferidas quedan con un costo total de 2.152.800 pesos. Vamos a trasladar entonces el costo que acabamos de establecer de las unidades terminadas y transferidas. No sin antes hacer notar que en nuestra sesión de distribución de costos, además de tener referenciado el costo de las terminadas y transferidas, terminadas y retenidas, en proceso por concepto de materiales, mano de obra y CIF, vamos a ubicar el costo de las unidades dañadas normales que le asignamos
a las unidades en proceso. En esta ocasión, pues no vamos a llevar ningún costo porque recuerden que las unidades en proceso no participaron de la distribución del costo de las unidades dañadas normales. Pero en caso tal, en esa línea vamos a ubicar el costo, reitero, de las unidades dañadas normales que le vamos a asignar a las unidades en proceso. Y en la siguiente línea vamos a ubicar el costo de las unidades dañadas anormales, que como lo dije en un comienzo, ese costo no se va a distribuir entre las unidades resultantes, sino que lo vamos a llevar a otros egresos, pero que de todas formas tenemos que ubicarlo en nuestro informe de costos de producción para que nos pueda generar el costo total, que debe ser igual al costo que ingresa al proceso 1. En ese orden de ideas, entonces, llevemos como costo determinadas y transferidas el gran costo que acabamos de determinar de 2.152.800 pesos. Tenemos como costo de unidades terminadas y retenidas 0 pesos debido a que no hubo unidades terminadas y retenidas. El costo de las unidades en proceso por materiales, 78.000 pesos. Por mano de obra, 20.400 pesos. Por CIF, 10.800 pesos. Este costo o estos costos se establecen de la manera acostumbrada. Costo de las unidades dañadas, 0, puesto que ustedes saben, ya les comenté, a las unidades en proceso no se les asignó parte del costo de las unidades dañadas normales, puesto que éstas se encontraban antes del punto de inspección. Costo de las unidades dañadas anormales, que lo vamos a llevar a nuestro estado de resultados, a otros egresos, 41.600 pesos. De proceso en proceso anterior, 0, para un costo total de este proceso de 2.303.600 pesos, igual a los costos que entraron al proceso 1. Bien, procedemos a trasladar el costo total de las unidades terminadas y transferidas al proceso 2, en donde las ubicamos en costos recibidos durante el periodo por valor de 2.152.800 pesos. Seguidamente tenemos que volver a estimar el costo unitario del proceso anterior, puesto que ese costo total de terminadas y transferidas se vio incrementado por el costo que tuvimos que adicionar por concepto de las unidades dañadas normales. Por lo tanto, tomamos el costo total de 2.152.800 pesos y lo dividimos entre el total de unidades terminadas y transferidas de 1.950 para que nos dé un nuevo costo unitario de 1.104.000 pesos. Recuerden que el costo unitario del proceso anterior estaba en 1.040.000 pesos. Procedemos a trasladar el costo unitario del proceso anterior, que como lo acabamos de estimar, cambió
a causa de la adición que se hizo por concepto del costo de las unidades dañadas normales a las unidades terminadas y transferidas. Ese nuevo costo total unitario de 1.104 pesos lo llevamos al costo unitario de recibidas durante el periodo. Ubicamos el costo total del proceso anterior de las unidades de inventario inicial de producto en proceso por valor de 495.300 pesos. Ese costo dividido entre las 780 unidades de inventario inicial de producto en proceso nos da un costo unitario de 635 pesos. Sumamos el costo total de 2.152.800 pesos más el costo total del proceso anterior del inventario inicial de producto en proceso de 495.300 pesos, nos da un costo total del proceso anterior de 2.648.100 pesos. Tenemos que, recuerden, establecer un costo unitario promedio ponderado con la metodología que estamos acostumbrados a aplicar y nos da un costo unitario promedio ponderado de 970 pesos. Costo unitario con unidades adicionales 0 debido a que en esta ocasión no tuvimos unidades comenzadas en procesos posteriores al primero. Igualmente, costo adicional por unidades perdidas 0 debido a que en el proceso 2 no hubo unidades perdidas. Por lo tanto, bajamos ese costo total de 2.648.100 pesos y el costo unitario del proceso anterior que queda representado en la suma de 970 pesos. Diferenciar los costos de este proceso, los costos totales de este proceso, es decir, del proceso 2, empezando con los costos de inventarios iniciales de producto en procesos de 270.400 por materiales, 225.000 por mano de obra y 250.000 por CIF. Los costos del periodo por materiales 1.580.000, por mano de obra 1.475.000 y por CIF 1.330.000, para unos costos totales de este proceso de 5.130.400 pesos, que sumados a los 2.648.100 pesos que traíamos como costos totales del proceso anterior, nos da un costo total de este proceso más el anterior de 7.778.500 pesos. Procedemos a establecer los costos unitarios promedio ponderado por concepto de materiales, mano de obra y CIF, debido a que esos costos unitarios son los que nos van a servir para valorar tanto las unidades dañadas como las unidades terminadas y transferidas, terminadas y retenidas y en proceso. Por lo tanto, el costo unitario por concepto de materiales en el proceso 2, tomamos el costo de los inventarios iniciales de 270.400 pesos, más los costos incurridos por materiales durante el periodo de 1.580.000 pesos, nos da un costo total de 1.850.400 pesos, costo que tenemos que dividir entre el número de unidades equivalentes por concepto de materiales determinados de la siguiente forma: terminadas y transferidas 2.430 unidades al 100% para 2.430.
terminadas y retenidas 0, en proceso 250 unidades al 100% de materiales para 250. Dañadas normales 50 unidades al 100% de materiales para 50. Recordemos que en este proceso no hubo unidades dañadas anormales, para un total de 2.730 unidades equivalentes. Por lo tanto, 1.850.400 pesos incurridos en materiales dividido entre las 2.730 unidades equivalentes nos da un costo unitario de 677.8022. Estimemos el costo unitario por mano de obra, tomando el costo de los inventarios iniciales por este concepto de 225.000 pesos, más los costos incurridos en el periodo por el concepto de mano de obra de 1.475.000 pesos, nos da un costo total de 1.700.000 dividido entre las unidades equivalentes por mano de obra que determinamos a continuación. Terminadas y transferidas, las mismas 2.430 unidades al 100% para 2.430. Terminadas y transferidas y retenidas, 0 unidades. En proceso 250 que se encuentran al 70% de mano de obra para 175 unidades equivalentes. Dañadas normales 50 al 50% de mano de obra para 25 unidades equivalentes. Con eso tenemos un total de 2.630 unidades equivalentes. Es el denominador de nuestro cociente. Y tenemos que 1.700.000 pesos dividido entre esas 2.630 unidades equivalentes por concepto de mano de obra nos da un costo unitario de 646.3878. Por último, establecemos el costo unitario por concepto de CIF, es decir, costos indirectos de fabricación. 250.000 costo por sí de inventarios iniciales, más los costos del periodo por ese concepto de 1.330.000, nos genera un costo total de 1.580.000, que dividido entre las siguientes unidades equivalentes de terminadas y transferidas, 2.430, terminadas y retenidas 0, en proceso 250 al 70% para 175, dañadas normales 50 al 50% para 25, nos genera un total de unidades equivalentes por CIF de 2.630. 1.580.000 dividido entre las 2.630 unidades equivalentes nos genera un costo unitario de 600.7605. Trasladamos dichos costos a nuestro informe de costos de producción. Por materiales 677.8022, por mano de obra 646.3878, por CIF 600.7605, para un costo unitario de este proceso de 1.924.9505, que sumado al costo unitario del proceso anterior de 970 nos da un costo acumulado del proceso anterior más este de 2.894.9505. Procedemos a establecer el costo de las unidades dañadas. En esta ocasión solamente las dañadas normales, pues toda vez que, como lo enunciamos en el ejercicio, en el proceso 2, no tuvimos unidades dañadas anormales. Lo hacemos como de costumbre, estimando las unidades equivalentes. Por materiales, 50 unidades dañadas normales al 100% de materiales para 50 unidades equivalentes.
que multiplicadas por el costo unitario que acabamos de establecer por concepto de materiales de 677.8022 nos da un costo por ese elemento de 33.890 pesos. Por mano de obra, las mismas 50 unidades nos dicen que se encuentran al 50% del segundo elemento del costo, para un total de 25 unidades equivalentes, que multiplicadas por el costo unitario por concepto de mano de obra de 646.3878 nos da un costo por ese concepto de 16.160 pesos. Por CIF, tomamos las mismas 50 unidades por el 50% para 25 unidades equivalentes, que multiplicadas por el costo unitario por CIF de 600.7605 nos da un costo total por ese concepto de 15.019 pesos. Por lo tanto, tenemos que el costo de esas 50 unidades dañadas normales asciende inicialmente a 65.069 pesos, pero podemos observar que hemos reconocido simplemente el costo incurrido durante el proceso 2. Pero recordemos que esas 50 unidades vienen del proceso 1, es decir, del proceso anterior. Por tal motivo, a esas 50 unidades tenemos que reconocerles el costo que traían del proceso anterior, estimando las 50 unidades por el nuevo costo del proceso anterior de 970 para un costo total del proceso anterior de esas 50 unidades de 48.500 pesos. Por lo tanto, el gran costo de esas unidades dañadas asciende a 113.569 pesos. Ahora vamos a proceder a hacer la distribución proporcional y equitativa del costo de esas unidades dañadas normales, que ascendió a 113.569 pesos. Veamos que las unidades en proceso se encuentran al 70% de manufactura, mientras que las unidades dañadas se encuentran al 50%. Eso significa que las unidades en proceso ya pasaron por el punto de inspección. En ese orden de ideas podemos decir que las unidades en proceso en esta ocasión sí intervienen en la distribución proporcional que vamos a hacer de ese costo de las unidades dañadas normales. Por lo tanto, procedemos a establecer nuestras proporciones tomando las terminadas y transferidas, las terminadas y retenidas, y en esta ocasión incluyendo las unidades de producto en proceso. El numerador llevamos los 313.569 pesos, que es el costo que se va a distribuir de manera proporcional y equitativa entre los tres tipos de unidades. Terminadas y transferidas, las multiplicamos por el número de unidades terminadas y transferidas de 2.430 unidades. Terminadas y retenidas, las multiplicamos por el número de unidades terminadas y retenidas, en esta ocasión 0. En proceso, las multiplicamos por el número de unidades que quedaron de producto en proceso, 250. Como denominador común, sumamos las unidades distribuidas, nos da un denominador de 2.680 pesos. Por lo tanto, tenemos que de esos 113.569 pesos vamos a trasladar a las unidades terminadas y transferidas un costo de 102.975 pesos. A las terminadas y retenidas 0, y a las en proceso 10.594 pesos. De esa forma queda distribuido de manera proporcional y equitativa el costo de 113.569 pesos correspondiente
a las unidades dañadas normales. Estimemos el costo de las unidades terminadas y transferidas. Tomando las 2.430 unidades que se terminaron al 100% para 2.430, multiplicadas por el costo unitario acumulado de 2.894.9505 pesos, nos da inicialmente un costo total de 7.034.730 pesos. Pero recordemos que a esas unidades tenemos que adicionarle el costo de las unidades dañadas normales, que fue 102.975 pesos, para un costo total de esas unidades terminadas y transferidas de 7.137.705 pesos. Procedemos a ubicar dicho costo en el lugar que le corresponde en nuestro informe de costo de producción, es decir, en la celda de unidades terminadas y transferidas, llevamos el costo de 7.137.705 pesos que acabamos de establecer. Recordemos que terminadas y retenidas no hubo costo, por lo tanto cero. El costo de las unidades en proceso por materiales, 169.450 pesos. Por mano de obra, 113.118 pesos. Por CIF, 105.133 pesos. Determinado de la forma acostumbrada, es decir, teniendo en cuenta unidades equivalentes de ese producto en proceso y multiplicándolo por el costo unitario del periodo, por cada concepto de elemento elemento del costo. Como a las unidades en proceso en esta ocasión sí se les distribuyó una parte proporcional del costo de las unidades dañadas normales, procedemos a ubicar dicho costo en el lugar correspondiente, donde decimos costo de unidades dañadas normales, valor de 10.594 pesos. Como en esta ocasión no hubo unidades dañadas anormales, entonces en ese espacio no llevamos ningún valor, colocamos 0. El costo del proceso anterior de las unidades que quedaron en proceso en ese proceso 2, es decir, de esas 250 unidades, ascendió a 242.500 pesos, que lo colocamos en la celda en proceso anterior. De esa forma, tenemos un costo total acumulado de 7.778.500 pesos, igual al costo total que entró al proceso 2. Por último, vamos con las contabilizaciones. Recordemos, yo insisto en que estamos frente a una contabilidad de costos por procesos. Por lo tanto, no podemos limitarnos a establecer informes de cantidad, informe de unidades de producción nueva, informes de costos de producción en donde establecemos los costos totales y los costos unitarios, sino que adicionalmente como contadores tenemos que explicar y mirar la parte de la contabilización, es decir, cómo contabilizamos los costos que acabamos de establecer, iniciando por los costos de los inventarios iniciales que ubicamos tanto en el proceso 1, en nuestra cuenta costos de producción proceso 1, y en nuestra cuenta de costos de producción proceso 2, los costos relacionados con los inventarios iniciales, reitero, del proceso 1 y el proceso 2. Seguidamente procedemos a imputar contablemente
los costos incurridos durante el periodo, es decir, durante el mes de octubre del año 2019. Por materiales, incurrimos en el proceso 1 con un costo de 941.200 pesos, que como de costumbre lo acreditamos a nuestra cuenta inventario de materiales y lo debitamos o cargamos a nuestra cuenta costo de producción proceso 1. Por mano de obra incurrimos en un costo del periodo por valor de 552.600 pesos, que acreditamos a nuestra cuenta nómina de fábrica por distribuir e igualmente cargamos a la cuenta costo de producción proceso 1. Y por costos indirectos de fabricación reales se incurrió en el periodo, en el proceso 1, con un costo de 279.400 pesos que acreditamos de nuestras cuentas varias y debitamos a nuestra cuenta costo de producción proceso 1. Del proceso 1 se terminó producción por valor de 2.152.800 pesos que acreditamos de nuestra cuenta costo de producción proceso 1 y cargamos a nuestra cuenta costo de producción proceso 2 debido a que estos costos fueron transferidos al proceso 2. Igualmente de esta cuenta vamos a acreditar el costo correspondiente a las unidades dañadas anormales por valor de 41.600 pesos y lo vamos a cargar a la cuenta de otros egresos de nuestro estado de resultados por el mismo valor de 41.600 pesos. Luego al proceso 2 le caen costos por concepto de materiales por 1.580.000 pesos, por concepto de mano de obra por 1.475.000 pesos y por concepto de SIF de 1.330.000 pesos. Se transfieren costos ya de producto terminado al almacén de producto terminado por valor de 7.137.705 pesos. Ese traslado se hace mediante un registro crédito a la cuenta de costos de producción proceso 2 y un registro débito a nuestra cuenta 1430 de inventario de producto terminado. Estimemos el costo del producto vendido, tomando el costo del producto terminado de 7.137.705 pesos, aplicándole el 70%, toda vez que el ejercicio nos dice que la producción terminada se vendió el 70%. Por lo tanto, el costo de venta de ese producto terminado es de 4.996.394 pesos. Hacemos el registro del costo del producto vendido mediante un crédito a nuestra cuenta de inventario de producto terminado por los 4.996.394 pesos y un débito a nuestra cuenta costo de productos vendidos por exactamente el mismo valor. Ya tenemos el costo de lo vendido. Ahora establezcamos el precio de venta de esa cantidad de producto vendido, dividiendo el costo de 4.996.394 pesos entre 1 menos el porcentaje de utilidad que se estableció en un 25%. 4.996.394 pesos dividido entre 0.75 nos da una venta de 6.661.859 pesos. Contabilizamos la venta mediante un registro crédito a nuestra cuenta comercio al por mayor y por menor ventas por 6.661.859 pesos.
Le calculamos el IVA generado que ascendió a 1.265.753 pesos, procediendo a realizar un registro crédito a nuestra cuenta IVA por pagar. Le calculamos la retención en la fuente a la tarifa del 2.5%, que nos da 166.546 pesos, que procedemos a registrar mediante un débito a nuestra cuenta anticipo de impuestos y contribuciones retención en la fuente. Y como neto llevamos a nuestra cuenta por cobrar cliente el valor de 7.761.066 pesos. De esta forma, hemos realizado las imputaciones contables, reiterando que ese costo de las unidades dañadas anormales de 41.600 pesos no queda computado o asumido dentro del costo de producción, sino que se lleva a una cuenta de otros egresos, debido a que es un hecho fortuito, o sea, un hecho extraordinario que se presenta en la organización cuando se dan estas unidades dañadas anormales. Por esa razón, tenemos que revelarlo, mostrarlo, evidenciarlo en una cuenta distinta a las de costos de producción, para que no quede oculto allá en el costo de productos vendidos, sino que se evidencie en una cuenta de otros egresos. Bien, estudiantes de costos por procesos, con esto culminamos la clase que teníamos programada para la sesión de hoy. Hemos visto cómo elaboramos nuestro informe de cantidad de producción con la novedad de que involucramos las unidades dañadas tanto normales como anormales. Hemos elaborado nuestro informe de costos de producción. Hemos tenido en cuenta cómo se reparten o distribuyen el costo de esas unidades dañadas normales entre las unidades terminadas y transferidas, terminadas y retenidas y en proceso cuando lo ameritan. Igualmente, hemos hecho el tratamiento contable de esas unidades dañadas anormales que se llevan a una cuenta de otros egresos, a nuestra cuenta de estados de resultados. Como de costumbre, muchísimas gracias por la atención prestada y nos veremos en una próxima ocasión, Dios mediante.